Como vieron en los videos anteriores, nos encontramos recorriendo Bariloche y sus zonas cercanas. Hermosos lugares ubicados entre bosques milenarios, montañas cubiertas de nieve y lagos cristalinos. Esta zona se convierte en una postal de lo que es la maravillosa Patagonia. En este video nos vamos a trasladar a San Martín de los Andes por la ruta mítica 40, una ciudad anfitriona por excelencia, enmarcada por algunas de las bellezas naturales más importantes que tiene Argentina y Sudamérica. Esta ciudad está ubicada en la provincia de Neuquén, está enclavada en lo que es la cordillera de los Andes en Argentina, sobre la costa este del lago Lácar, y es la localidad turística más importante que posee la provincia de Neuquén, ubicándose a 190 kilómetros de Bariloche, donde nos encontrábamos anteriormente. Como ven, estas son imágenes de la playa en el centro de la localidad de San Martín de los Andes. En este lugar encontramos el puerto de la ciudad, donde uno puede hacer distintas excursiones, por ejemplo en ferry hasta Quilaquina, que es un lugar atractivo para visitar cercano a San Martín de los Andes. Nos vamos al centro de la ciudad, donde una de las cosas que observamos es que está lleno de turistas extranjeros, la mayor parte de ellos chilenos. Uno de los atractivos para que haya tantos extranjeros es la belleza que tiene todo el entorno de esta zona. Otro de los motivos es lo que es favorable actualmente el sistema monetario con el dólar blue, lo que hace que Argentina sea muy barato para todos los extranjeros. Y justamente los chilenos, por sus cercanías, los vemos que invaden esta zona. Justamente en estos días se celebra también lo que es una fiesta de la cerveza, lo que reúne a varios productores de la región y varias propuestas gastronómicas en distintos food trucks y también mucha música en vivo para dar color y sabor a esta hermosa ciudad argentina. Bueno, acá tenemos la parroquia San José, que tiene esa estructura arquitectónica muy interesante, más todo el edificio que la rodea, y está contigua a la plaza San Martín. A ver si ingresamos, a ver qué tal es. Y al lado de la parroquia se encuentra el edificio municipal de la localidad. Y como ven, la ciudad cuenta con muchos atractivos, además de los miradores, de las playas, de las cascadas, que les vamos a mostrar más adelante en este mismo video. Como ven, la ciudad está con mucho movimiento porque también hay espectáculos de carnaval en estos días. Y en las calles seguimos viendo chilenos y más chilenos.
Hola amigos, estamos en un nuevo día. Nos vamos a dirigir a la cascada Regimiento. Lo raro que la oficina de turismo ni me la mencionaron. Dice que es difícil llegar porque no está muy bien señalizada y más o menos se demora una hora en llegar a ella. Vamos a ver si lo logramos. Acá arrancamos domingo de mañana, muy lindo clima y bueno, veremos si llegamos a cabo y qué tal está esta cascada. Bueno, llegamos al primer destino del día, el mirador del Balcón. Acá tenemos unas vistas preciosas de San Martín de los Andes y del lago Lácar. Bueno, por acá tenemos un camino que nos lleva a la Playa Bonita y estamos acá en lo que es la comunidad Curruhuinca. Miren qué interesante, un parque solamente para uso de los ciclistas, para hacer mountain bike, todo eso. Muy interesante realmente, no en muchos lugares hay lugares con ese fin. Bueno, después de errarle por varios caminos, encontramos acá este sendero que aparentemente es el que nos lleva al río primero y a la cascada después. Pero no es fácil, no está muy bien señalizado. Tuvimos que llegar preguntando. Mucha bajada, no sé cómo vamos a hacer después para subir. Va a ser complicada la vuelta. Esperemos llegar al final a la cascada, o veremos si lo hacemos solo al río. Se oyen voces de que hay más gente, pero no es un lugar, como les decía, que te avise la oficina de información turística, nada de eso. No sé por qué motivo, porque lindo, por lo menos en las fotos había visto que era. Bueno, vean lo que son las alturas, todavía lo que queda. Allá abajo está el río. Bueno, por fin se ve la cascada, aunque hay bastantes metros para bajar todavía. Ahí está el río también. Bueno, venimos a ver cómo se ve esto. Bueno, vamos a ver si bajamos, pero después no sé realmente cómo voy a hacer para subir. Está muy salado esto. Bueno, por suerte hemos llegado a la cascada, realmente vale la pena hacerlo, es medio complicado el sendero, no sé cómo voy a hacer para volver ahora porque la subida es grande, pero está, se los recomiendo hasta acá, después les contaré cómo es la vuelta. Qué hermoso lugar, la verdad que precioso, vale la pena. Miren lo que es este río acá. La cascada que tendrá lugares bonitos Argentina y esto ni se conoce. Bueno, y acá tenemos una vista de la cascada un poquito más de frente con el grupo de la gente de Buenos Aires que llegó ahora también. Vamos hacia la islita y Playa Bonita. El camino bastante sinuoso y de una sola mano por acá. Bastante vegetación. Hacia la izquierda tenemos el lago Lácar, pero no se ve, por lo menos desde acá. Así que acompáñame, estamos en un nuevo día acá en San Martín de los Andes, el último que vamos a pasar acá. Bueno, estamos en el mirador Bandurria. Acá vemos el lago Lácar. Enfrente de la ruta 40 que nos trae de Bariloche, Villa Langostura a San Martín de los Andes. Miren qué preciosas vistas. Para ingresar acá nos cobraron 400 pesos argentinos por persona. Así que $1 aproximadamente, ya que es predio de la comunidad indígena. Estamos en un hermoso día, no hay viento, recalmo, cielo celeste, ideal para estar en estos lugares naturales que tiene Argentina.
Patricia, ya conocíamos acá, ¿no? ¿No te acordás tú? ¿Viniste? Sí, Patricia. Patricia es muy olvidadiza. Hace muchos años que vinimos acá, pero no se acuerda. Otra de las características que tiene este lago, sus aguas llegan al Pacífico. Realmente es algo bastante extraño para los que como nosotros venimos de Uruguay. Desde el mirador Bandurrias, ahora vamos a la islita, que queda más o menos 1,5 kilómetros desde el parador. Ahí donde te cobran la entrada. Les recomiendo las tortas fritas, están muy buenas. Compramos media docena y las devoramos. Realmente sabrosas, re económicas. Les termino lo que es el paisaje acá, realmente hermoso. Estos árboles coigües. Bueno, si seguimos acá, llegamos a la playa bonita y acá doblamos hacia la islita donde hay un camping. Seguimos teniendo unos bosques hermosos, naturaleza plena, aire puro. Oh, miren acá las primeras vistas que vamos teniendo. Ahí tenemos la islita, el lago. Hermoso lugar para sentarse, comer también. Qué bonito acá. Bueno, como ven, allá va la lancha que lleva normalmente los pasajeros de San Martín de los Andes a Quilaquina, que no sé si es aquello que tengo allá de frente. Acá tenemos la islita, realmente una escenografía espectacular, el ruidito del agua. Eso sí, de a poquito vamos viendo que va llegando más gente acá a este lugar, pero tenemos que considerar que hoy es un día feriado acá, así que es lógico que venga mucha gente, pero debe haber días que esto venís y no hay nadie, debe ser espectacular. No le conté que de las cascadas del regimiento, al final, cuando nos fuimos, lo hicimos por dentro del predio militar, y al llegar al final llegamos a una portera que ni bien nos vieron, un soldado nos abrió y lo único que hizo fue tomarnos los datos, así que también se puede ingresar a la cascada o irse por ese lado. Bueno, y ahora estamos en un mirador sobre la ruta 40. Ahí tenemos San Martín, uno de los barcos que te llevan a Quilaquina. Qué lindo lugar. El cartel del parque. Muchos que han dejado sus calcomanías. Bueno, ahora estamos llegando a la playa Catritre. Acá tenemos un vigilante de la playa en el acceso a la misma. Se ve mucha gente, allá en el camping mucha gente pasando por ahí. Estamos a 4 kilómetros más o menos de San Martín de los Andes. Muchos asaditos en el camping, con la montaña atrás y la playa acá abajo. Bueno, y como ven acá, ven que es zona bien de piedra, así que hay que entrar con zapatillas, con algo que te proteja, y no es muy ancha la zona para ingresar a bañarse. Obviamente que estos lagos tienen mucha profundidad y este es el entorno que tenemos: bosques, salvavidas,
creo que esa es la vida ahí, pero por lo menos dice que hay un comedor allá en la montaña y hay bastante gente. Igual prefiero el lugar que tuvimos anteriormente, es mucho más bonito la islita. Servicio de guardería 14 a 20, solo se puede bañarse dentro de lo que son las boyas. Bueno, por allá vemos lo que es la montaña y allá atrás se ve una finca que tiene una excelente ubicación con linda vista. Ahí están dándole un asado, bonito lugar para pasar un rato, tomarse unos mates. Hasta acá llega nuestro video de hoy. San Martín de los Andes es una ciudad que siempre uno disfruta visitar. Si llegaste hasta aquí te lo agradezco. Te invito a la vez a suscribirte al canal, a activar la campanita para recibir cuando hay novedades en el mismo. Si puedes, te agradezco nos des un like para apoyar y comparte si puedes este video para ayudar a crear más contenido. Aprovecho a invitarte a mirar los otros videos que tenemos por acá. Nos veremos en la próxima semana. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.